Entramos entonces a Juan capítulo 3, por favor. Quiero que vayan rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 3. Y hoy te voy a hablar de un texto que quizá usted ha escuchado muchas veces, no lo sé, pero voy a procurar que lo que le voy a enseñar le quede bastante claro. Juan 3. ¿Lo tienen? ¿Ok? Marta Lucía, comparte la Biblia ahí con él, ¿verdad? Okay. Juan 3, verso 1, vamos a leer los primeros 5 versículos, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Dígame amén. Amén, si lo tienen. Okay. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Quiere decir que ese principal era alguien que tenía conocimiento de las escrituras, de la ley. Cuando se habla en la Biblia de los principales del templo o de los judíos, quiere decir que era un hombre que conocía muy de cerca y al pie de la letra lo que competía a la ley de Moisés y a los profetas para ese tiempo. Dice, este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, como eso, que rabí es maestro. Viniste como eso, como un maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿Qué dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Subraye eso. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, Jesús aquí le dice: tiene que nacer de nuevo. Pues Nicodemo era un principal que sabía la ley, que conocía todas las escrituras, pero eso era un concepto nuevo. ¿Qué es lo máximo que habla el Antiguo Testamento acerca de uno? Muden sus corazones, arrepiéntete, vuélvete al Señor, pero no habla de un nacimiento. ¿Sí o no? El Antiguo Testamento no. Entonces, para ese momento, para Nicodemo, era un tema totalmente de cómo así que nacer de nuevo. Entonces, no se crea que es una pregunta tonta que Nicodemo hizo, o sea que toca volverse a meter en la barriga de la chicha de un elefante, porque ya tan grande yo creo que el tema no queda. Pero si por nacer, pues en un elefante me meto. Pero realmente fue una pregunta quizá absurda, pero lógica, porque Jesús le estaba hablando de un tal nuevo nacimiento. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, mucho se habla del reino de Dios. Aquí vivimos hablando del reino de Dios. Hoy por hoy las iglesias, la iglesia de Cristo habla del reino de Dios porque es la revelación que Dios ha enviado, o la palabra que Dios ha enviado para este tiempo. Pero ¿qué es el reino de Dios? Entrar en el reino de Dios no es cuando alguien se muere y por ser salvo se va para el cielo, como muchos lo creen. Ay, ya estoy en el reino de mi Diosito. Pues eso espera la patria. Pero el reino de Dios debe establecerse sobre la tierra. ¿Correcto? Pero ahora Jesús le dice dos cosas bárbaras a Nicodemo. Una, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso ahí viene la primera confrontación. Porque Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios porque ninguno hace estas señales. Y Jesús, aunque uno piensa que Jesús no le está respondiendo feo, esa es una respuesta fea. Porque Jesús le dice: el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios.
O sea, le está diciendo, usted no lo experimenta porque usted no ha nacido de nuevo. O sea, usted es un principal, pero usted es un inútil. Usted conoce la ley, pero usted no es de los míos. Entonces aquí viene la primera confrontación. Usted se maravilla que en otros se ve la gloria de Dios. De pronto aquí Diana estaba hablando y usted dice, ay, yo quisiera verla tan bonita, ese vestido floreado que trajo. Ay, esos aretes brillantes. Ay, habla de sus hijas como mejor dicho. ¿Es usted el que vive anhelando la bendición de otros? ¿Vive anhelando el bienestar con el que viven otros? ¿Y usted qué? Ay, yo quisiera que mis hijos fueran como tal. ¿Aló? Usted no ve el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Y lo segundo que le dice Jesús, que con esto sí lo volvió loco, dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Calcule un tipo alineado a los profetas, a Moisés, que diga que si no nace del agua y del espíritu, ¿eso qué es? Es una locura. Pero recuerde que cuando Jesús, ¿qué dijo Juan acerca de Jesús? Que el reino de los cielos se había acercado. Quiere decir que esa revelación comenzó a fluir a partir de ese momento y para este tiempo tendríamos que vivirla. Ahora, hago una pregunta para poder entrar en materia. ¿Qué es nacer del agua? ¿El qué? El nacimiento normal, o sea, parto natural. Hay que romper fuente, o sea, hay que nacer del agua y del espíritu. Una interpretación. ¿Qué es nacer del agua? ¿Quién otro tiene otra? Es como bautizarse y o sea, ¿Y ahora? sí, o sea, no sé, ¿verdad? Que dice que es del espíritu. No, ¿qué es del agua? No me hable del espíritu. ¿Qué es nacer del agua? De la palabra. ¿De la qué? ¿De cuál palabra? ¿Por qué? ¿Dónde dice? Dice que son ríos de agua viva. No, la Biblia no dice que la palabra son ríos de agua viva. Pero nosotros sí, pero es la palabra. Ok, dice. Vamos a ver entonces, porque mire, muchos nos hablan, es decir, nacer del agua. Yo no sé si alguna vez había leído, había escuchado este texto. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu para ver el reino de Dios. Bueno, ¿qué es nacer del agua? Bueno, Mónica, hasta lógico el asunto, hay que romper fuente para poder nacer. Pero no nada, Jesús, es decir, Jesús no iba a usar, no le iba a decir algo que ya estaba, que ya era normal. De hecho, estaba hablando con Nicodemo porque nació de una mujer. No nació de un buitre ni nada, ¿no? Tuvo que la mamá haber roto fuente, haber nacido en Nicodemo y ahí estaba parada. Nacer del agua no representa nacer en el bautismo por inmersión, porque algunos enseñan que es por el bautismo, entonces hay que nacer del agua, entonces viene el bautismo y salió, ¡ay, ya nació! Nada tiene que ver con el bautismo. Jesús habla de nacer del agua. Entonces hagamos un paseo rápido para poder entrar en lo que quiero. Sobre el agua, vayamos a Génesis 1:2. Rápidamente, Génesis 1:2. Oiga, Jesús se mandó unos cabezazos duros. O sea, cuando le dijo, y lean unos versículos más allá, pues no es el Hijo del Hombre, sino el que está ante el Padre, pero el que está aquí en la tierra, pero el que no lo escuchó, pero el que sí está aquí abajo, el que camina. Ay, eso era un enredo muy berrioso. Jesús se mandó unos cabezazos muy duros. Pues por supuesto, ¿qué llegó a hacer? A romper las estructuras que se habían formado, que habían enceguecido a todos los que iban en pos de Dios. Génesis 1:2. ¿Qué menciona? ¿Qué dice? Léamelo, José Luis, rápido, duro. Y la tierra estaba sobre la nave vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la luna, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde se movía el Espíritu de Dios? Sobre la faz de las aguas. Pero la tierra estaba desordenada y ¿qué? ¿Y qué? Entonces, ¿dónde estaban las aguas?
me surge. Porque Dios creó la tierra. Y el diablo, cuando cayó, dice que estaba desordenada, o sea, que sí había algo, pero estaba al mismo tiempo vacía. Eso es una cosa de locos. Porque está bien, está desordenada. Yo puedo estar, esta iglesia le corremos las sillas, pasamos las mesas para allá, volteamos todo, pero está vacía. No. Pero dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía, quiere decir que habitaba, caminaba, permanecía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿dónde estaban las aguas? ¿Pero cuál cielo? Si ahí en Génesis usted encuentra que Dios separó el cielo de la tierra, las nubes de la tierra. Déjelo ahí. Ya ahorita le voy a dar su respuesta. Pero uno no lee la Biblia por leerla. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Váyase a Apocalipsis 22:1. De pronto aquí ya va a empezar a encontrar claridad. Apocalipsis 22:1. Voz elocuente que me la lea. ¿Lo tiene, Alexander? Léalo pues. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua vida. Viva. De agua vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios. Okay. Después me mostró un qué? Un río limpio de agua de vida, brillante como el cristal. ¿Sí dice? Que luego Juan vio un río de agua limpia. ¿De qué? De vida, brillante como el cristal, que salía ¿de dónde? ¿De dónde salía el tal río? Del trono de Dios. ¿Quién se sienta en el trono? Dice que en el trono de Dios y del Cordero. Quiere decir que había dos tronos, ¿no? Váyase entonces para Ezequiel 47, el tan afamado Ezequiel 47. Y aquí vamos a encontrar en Ezequiel 47 una exposición sobre las aguas saltíferas. Y ahí usted empieza a leer que las aguas salían de la casa y que salían por la puerta norte y del oriente y que entraban y salían, pero que esas aguas tan pronto tocaban algo, lo que tocaba era salado. Y lo que estaba muerto vivía. Entonces, mire, y váyase al verso 9 del 47. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué pasará? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. Entonces voy a volver a hacer una pregunta, a ver si alguien recibió ya la revelación antes de yo exponerla. ¿Qué es nacer de las aguas? ¿Qué es nacer del agua? Bueno, por acá dijeron, es nacer de la palabra. Vamos por ahí, vamos por ahí. Pero esto va más allá de nacer de la palabra. O sea, perdónenme, esto es una Biblia. Esto es una Biblia. ¿Sí? ¿La ven? Si yo la dejo caer, ¿pasó algo? No pasó nada. La recojo, en mi primera iglesia era pecado hacer esto. Chaval, no me iglesia. Tenía el diablo más adentro de lo hiciera. Pero realmente si le prendemos candela, ¿será que esto se quema? Esto es papel. Entonces Nicodemo, si yo le muestro esto a Nicodemo hoy, dice, ¿puede acaso un hombre nacer de esto? Yo nunca he visto que un libro se abra y el libro para.
¿O usted ha visto nacer a alguien de un libro? Claro, sabemos que es su contenido, ¿no? Nacer de su contenido. Pero el contenido está aquí. Esto es un libro. Esto es un libro. ¿Cómo nacer del agua para vivir esto? Porque esto tenemos es que vivirlo. ¿No dice la palabra que vivamos en el Espíritu? Y Pablo nos enseña a vivir a través de la palabra. ¿No le dijo a Timoteo, permanezcan mis palabras en ti? Lo que te he enseñado, lo que te enseñé mientras caminaste conmigo. Es la palabra que nos dieron, listo. Esa es esa palabra. Pero ¿qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer? Pues usted puede estudiar la Biblia. ¿Cuántos se saben al menos un versículo acá? ¿Sí? ¿Alguna vez han leído la Biblia? ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han leído un capítulo de la Biblia? Uno lee la Biblia. Y a usted le interesa tanto que usted hasta se aprende un versículo. Dígame un versículo. ¿Quién quiere voluntariamente decirme un versículo? Ahí va. Bienaventurado del varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibido la corona de vida que Dios prometió si Dios quería. Santiago 1:12. Listo. Bienaventurado el varón que soportó la tentación. Y usted se lo puede memorizar. Y ay, tan bonito, voy a hablar de la tentación. ¿Le sirve de algo? Porque es muy bonito lo que dice esto. Ay, vea, y esta versión que es de lujo. Todo el mundo hoy quiere una Biblia como estas porque hoy es la versión de moda. Pero ¿le sirve? ¿Nació de la palabra usted? Es mi pregunta. ¿Nació? Amanecerá y veremos. Bienaventurado. Ay, yo quiero ser un bienaventurado. ¿Soportar una tentación? No, pues yo me acosté, yo hice, yo robé, yo fumé, yo tomé. Entonces de nada sirve. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, no es como muchos indican, como les decía yo, por el bautismo. No lo es. No es como Mónica dijo de nacer de un parto humano. No lo es. Ni humano ni animal. ¿Sí? Uno no sabe de gente que parece que lo hubiera parido un burro. ¿Cierto? Sin ofender a algunos presidentes cercanos. Pero pareciese, ¿no? Pero no se refiere a eso. Se refiere que nacer del agua es vivir la revelación. Oiga esto, porque no es la revelación de, ay, Dios me mostró un ángel, Dios me mostró un demonio, sino es vivir la revelación que trae vida y que sana. Es una revelación constante. Nacer del agua, y sin miedo a equivocarme les digo eso, sin miedo a equivocarme. Nacer del agua refiere a nacer de la revelación que fluye del trono de Dios. Y aquí, porque hoy es un día de ayuno para buscar la santidad. Les adelanto, de hoy en 8 vamos a tener un servicio maravilloso, va a estar un poquito diferente. Porque de hoy en 8 vamos a meternos en las profundidades del Espíritu. Pero no para que nos dé revelaciones, para conocer al Espíritu Santo. Ustedes no conocen al Señor. Muchos de ustedes no conocen al Espíritu, que nos debe todos los días hablar de Jesús. Y si usted no lo conoce a Él, usted no conoce a Jesús. Entonces de hoy en 8 vamos a hablar de eso. Vamos a entrar en un tiempo del Espíritu, pero nacer del agua es nacer de la revelación que fluye del trono de Dios. Volvámonos a Génesis. No es necesario que vayas, usted ya lo tiene en la cabeza. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí o no? Quiere decir que Dios ya había creado, pero Dios no hace nada desordenado. ¿De qué entonces estaba vacío? ¿De qué estaba vacía la tierra? ¿De qué? De la presencia de Dios.
La tierra, ¿cuándo comenzó? Es decir, el relato inicia desde el verso 3 y dice, y Dios creó. ¿Qué aparece desde el verso 3 en adelante? Aparece una creación, pero ¿quién estaba creando? La tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando llega Dios, la cosa cambia. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién dijo ahorita que las aguas estaban en el cielo? No había una unidad. Perdón, no había una separación de cielos y tierra. Todo era uno. Las aguas, las nubes, todo era un desorden. Porque nosotros consideramos que tierra solo es esto, pero el firmamento, las nubes y el cielo que vemos en la parte de arriba también hace parte de esta tierra. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía de su presencia, y el Espíritu de Dios se movía allá sobre la faz de las aguas. ¿Y cuáles son cuál es la faz de las aguas? No se refiere a las aguas que habían sobre la tierra. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba allá, no estaba acá. Yo quiero que usted se conecte para que usted empiece a ver lo que le falta en su vida. Porque su vida está desordenada y vacía. Tristemente, la iglesia de Jesucristo hoy es una iglesia desordenada y es una iglesia vacía. Muéstrenme el fruto hoy, muéstrenme el fruto. Convoqué un ayuno, perdónenme, hay mucha excusa. Mucha excusa. No, que tengo que cuidar, que me dio tos, que me dio gripa, que le dio menstruación, que le dio de todo. Porque todo les da. Pero cuando, ay hermano, mi vida no me cambia. ¿Cómo le va a cambiar si su vida está vacía? ¿Aló? Porque dice que había un trono de donde salían aguas. Y Ezequiel 47 habla del río y que lo hizo entrar hasta los tobillos y luego hasta las rodillas y luego hasta los lomos y luego le tocó echarse a nadar porque, la profundidad de las aguas. Ahora, Diana hizo un paralelo frente a eso, que tengo que tocar el tema. ¿Cuántos aquí han orado por un enfermo? ¿Quiénes han orado por un enfermo? Levánteme su mano. ¿Alguna vez quiénes han orado por un enfermo? Ok. Pero manténganla bien levantada y les da vergüenza. Bueno, ¿quiénes han orado por un enfermo? Listo. ¿Usted nunca ha orado por un enfermo? ¿Por un enfermo nunca ha orado? Ay, ¿qué? No, pues, bueno. Sí, bueno, porque no me pasa enferma, me llaman para que... Bueno, listo. Entonces, ¿no quién ha orado por un enfermo? Fresca. Listo. Mantenga su mano arriba, que yo necesito eso. De los que han orado por un enfermo, ¿quiénes de esos enfermos se han sanado? Mantenga su mano arriba. Que no se hayan muerto, se hayan sanado. Dios mío santísimo. 3 almas que oraron por un enfermo y se sanaron. ¿Cuántos han orado por un endemoniado? Aquí sí me voy en perplex. ¿Cuántos han tratado de hacer una liberación o han estado apoyando una liberación? Listo, está bien. De esas liberaciones, ¿cuántas han tenido victoria y éxito? Levánteme la mano, deje la mano arriba. Bueno, es difícil que uno no vea el éxito en una liberación. Está bien. Ahora, no solamente hacer un milagro, pero si la Biblia dice que nosotros debemos ir a los enfermos, poner la mano y ellos van a sanar, tengo 2 preguntas. 1, ¿por qué no todos levantaron la mano? Porque enfermos hay por todas partes. Y 2, ¿por qué bajamos la mano cuando les dije si se había sanado? Les pregunté. Tenemos que cuestionarnos algo. Sí, hoy por hoy, para sopesar un poco nuestra inutilidad, decimos, porque el Señor sana si es su voluntad. ¿Sí o no? Vamos a orar y que el Señor haga su voluntad. Pues también hay que respetar la voluntad del Señor. Si no lo quiere sanar, pues eso es soberanía de Él.
Pero seamos honestos, hermano, no es por la voluntad del Señor, es porque nosotros estamos vacíos. Es porque estamos desordenados y vacíos. No hemos nacido de la revelación que fluye del trono de Dios. Nacer del agua es vivir esa revelación. Y vivir esa revelación trae vida y sana. No solamente sana el cuerpo. Pero hablaba con Diana y compartíamos antier. Duramos harto rato hablando. Y entre las tantas cosas que hablamos, llegamos y dijimos, bueno, ¿por qué la gente lo hiere? ¿Yo qué pudiera tirar para no lastimar? Sí, como hacer de cuenta que esto es una piedra. ¿Sí? ¿Una piedra? No, esa es mejor. Sí, mato a cualquiera. Entonces yo cojo y lanzo. ¿Sí? Él se puso su brazo, vamos a ocupar la acción que hizo, él se puso su brazo, supongamos que es una piedra. Por más que no le tocó la cara, su brazo quedó como, pues herido, lastimado, ¿verdad? Quizás hasta con una luxura, porque pues un empedrado pues a cualquiera le cae mal. ¿Cuánto tiempo tardará en sanar el brazo? Sí, bueno, digamos, si no fue gran cosa de gravedad, pues por ahí contémosle una semana, como por exagerar un poco, ¿sí? Y de pronto el moradito, porque queda un morado, una cosa es que le pase el dolor, pero eso le queda a uno un hematoma ahí, de hecho se llama hematoma negro. ¿Cuánto tiempo le da un moradito? Yo cada rato me golpeo las piernas y eso, damas cuando me dicen, ¿y ese negro? Chirrión, de esta mañana. Chirrión. ¿Por qué? Porque le sale, ¿no? Pero ya, que día me tocaba y me dolía, ya solo tengo el morado, ya se va desapareciendo. ¿Cuánto tiempo le dan un moradito? Pongámosle 15 días. Es una semana de golpe más 15 del 20 días para curarse un pedrado. Y me parece un tiempo exagerado. Pues digo, de una piedra relativa, ¿no? Una roca, pues lo mata. Pero a nosotros nos hieren, ahora el mismo cuerpo que nació de una mujer y que toda la raza humana tiene por sí recuperarse y restablecerse. Es normal. Usted se corta, inmediatamente el cuerpo comienza a tejerse. Porque es lo normal. No, especialmente los cristianos, porque definitivamente los cristianos tenemos un problema. Nos gusta ser víctimas. Nos hirieron. Ay, mi pastor, no puedo más. Listo, hermano, vengo oramos, lo abrazamos. Adelante, listo, voy con toda. Dados por. ¡Ay! Me golpearon el brazo. O sea, en un año acordarse de la pedrada del brazo y volver. Bueno, está bien que se acuerde, un día me golpearon. Pero que un día diga, ay, qué dolor. 2 años después, ay, qué dolor, esa piedrita que me tiraron, qué dolor. Eso no tiene sentido. ¿Por qué los corazones de los hijos de Dios, que se supone es el gran creador, se supone es el gran sanador, se supone es el que nos arropa con su amor, pero qué papá tan miserable? Y se los digo de esta manera. No me presente a su papá porque su papá es flojo, su papá no lo sustenta, su papá no lo abraza, su papá no le da amor. Toda la vida llorando por las mismas idioteces. Uno llora un tiempo, uno llora unos días, sí, hasta un año, porque uno superar una pena, dicen los psicólogos, que hasta 2 años dura, y más una pena amorosa, eso es una tusa. Pero 10 años llorando por el mismo arremueso, por lo menos cambie y llore por otro. Sí, por lo menos échele mano a otro. Pero toda la vida, que mi mamá me dijo que yo cuando chiquita era una prostituta, vale, le llegaron los 50 y se quedó con ese estigma. Sí, yo sé que eso son heridas. Pero vuelvo al ejemplo físico. Si usted se corta, ¿usted qué hace? Usted busca curarse. Bueno, si el cuerpo, si ya es una herida que requiere de atención, usted se la cura, se cura, se pone una bendita, cualquier cosa. Procura no coger un alambre y meterle entre la herida. Yo no creo que por lo menos lo estuviera haciendo en esa paz.
Se le salen todos los demonios donde le toque. Golpéese donde le duele. O más bien, duélase para que se golpee. Ay, Dios mío, se tropieza usted con todo, ¿vale? Entonces usted ya no usa el brazo, porque entonces para no golpearme, ¿verdad? Porque uno busca el cuidado. Pero eso de estar enfermo y no precisamente de amor por Dios, sino tener las emociones enfermas, eso es un problema suyo. Mire, yo puedo orar, usted puede ir a mi casa, yo lo oro, no salen de mi casa y Dios los bendiga porque amo que vayan y yo puedo los ayudar, para eso me llamó el Señor. Pastor, necesito que ore, para eso me llamó el Señor. Pues yo oro, no es que es mi trabajo y amo hacerlo aparte de todo. Pero mi oración no le va a cambiar su vida. ¿Qué hizo que la tierra dejara de estar desordenada y vacía? La presencia de Dios. Por eso es que usted no puede contra el pecado. Por eso les cuesta. Porque cuando uno se descuida, empieza a haber ausencia de espíritu. ¿Y qué les enseñé hace 8 días? El más pequeño detalle, pero el más grande de todos. Un descuidito hace que me aísle de su presencia. Y plum, ahí llega el desorden, plum, ahí llega lo vacío y plum, da los frutos que usted y yo muchas veces vivimos. Pastor, ¿por qué yo no tengo plata? Pues mire qué está haciendo. Porque el Señor puso árboles, pero el árbol da fruto. ¿Sí o no? Yo digo, desgraciadamente por la iniquidad que traemos de pobreza, porque hay que hablarlo francamente, la gran mayoría crecimos en familias quizá no pobres, miserables, que es diferente. Porque había para jartar y para invitar a los amigos, pero no había para tragar en la casa. Eso no es no tener plata ni ser pobre, eso es ser miserable, eso es ser un desgraciado. Las mamás preferían irse a almorzar con las vecinas y hacer holladas para las vecinas, y a los hijos les servían unas boticas. Cuando viene la visita a la casa, ¿usted qué saca? La mejor vajilla, porque hay que aparentar. Pero a los hijos que viven con usted y que posiblemente le van a dar un día de tragar, a usted le dan lo roto. ¿Sí o no? ¿Eso qué es? ¿Eso es desorden? ¿Eso es desorden? No debiera haber platos rotos y pocillos rotos en la casa, ni para de afuera ni para de adentro. Eso es uno miserable. Eso no es de Dios. Ya me fui para la casa, pero eso es desorden. Pero es que no tengo para comprar el pocillo. Raro, porque uno dura en crisis un año, pucha, un año, hermano. 2 años, porque la crisis está muy dura y hasta que usted no aprenda la lección. Ay, pero 15 años en prueba del Señor, no me crea. Bueno, su vida está desordenada y está vacía. ¿Qué debe hacer? Debe nacer del agua. La revelación de Cristo debe traer cambio a su vida. Porque una cosa es el río y otra el agua. Pero en este caso estamos hablando del agua. Hay que nacer del agua. Nacer del agua no es creer con la mente. Ojo con esto. Porque aquí vuelvo y los confronto con algo que a veces a mí me da hasta miedo. ¿Cuántos creen en Cristo? Levánteme su mano. Con integridad, ¿cuántos creen que son salvos? Yo creo que todos, yo aspiro que todos. Ahora la pregunta es, si usted creyó en Cristo, como dice la Biblia que hay que creer, o usted creyó como creer que Damaris es mi esposa, usted no le consta, usted no me acompañó en matrimonio, usted no sabe en qué notaría nos casamos, pero como usted escuchó que nos casamos, usted cree que somos marido y mujer. Pero una cosa es eso y otros los que atestiguan porque vieron, porque estuvieron, porque me acompañaron y dicen, no, si es que él se casó y hicieron esto allá en la boda y salieron afuera y se tomaron unas fotos y bueno, como sea que fue, porque estuvieron.
Entonces hay dos formas de creer. Una con la mente, que es la estructura que yo creo falsamente para hacerme creer a mí que lo que yo estoy pensando es correcto, como el mentiroso. No. Y él cree. Y él se cree sus mentiras. Los mitómanos, por ejemplo. Y se las creen. Pero es una creencia perfecta. Es algo que existe, no existe. Y la fe en Cristo de muchos de ustedes está así. Creen con la mente. Pero creer en mi alma y en mi espíritu es diferente. Creer, nacer de la revelación constante que fluye del trono de Dios, me cambia la vida. Pero yo no consigo y tengo que ser duro, hermanos. Y me voy a poner más duro. Y no precisamente de la barriga. Pero en esto tengo que dar piedra y palo. Pero si usted está en un pecado constante, a usted no se le da la gana de cambiar, mire, yo digo que todo el mundo peque, porque todos podemos hacerlo. Desgraciadamente a Adán y Eva nos dejaron una herencia maldita de pecado. Eso es normal, hasta Dios en nosotros lo ve con normalidad, porque Él sabe que somos una raza caída. Pero que cuando venimos a Cristo, se supone que ya no estamos caídos, que nuestra carne va a tender a pecar, pero que por nuestro nuevo nacimiento no lo hacemos. Entonces, si usted dura toda la vida en el mismo pecado, usted no es salvo. Usted no cree en Cristo, usted cree con la mente, pero usted no ha creído en Cristo, usted no ha nacido de la revelación que fluye del trono de Dios. Y la revelación que fluye del trono de Dios me hace mudar mi vida a una nueva persona. La revelación constante de ese río que está alrededor de su trono me hace corregirme todos los días. Yo le decía a Diana antier, si Dios no hubiera ayudado en mi carácter, yo no podría tener una iglesia. Porque yo era de los que mataba a todo el mundo, ¿sí o no? Hermano, Cristo lo ama, sálgase del pecado. Listo, pastor, ahí vamos. Lo volví a ver en el pecado. Yo, Señor, mátalo, frétalo en el infierno. Porque yo era implacable, arbitrario. Y ese no era el amor de Dios. ¿Qué tuvo que pasar por mí? El molino del Señor para entender su gracia, su misericordia. Pero no solo para verla. Y decir, ay, mire el Señor cómo opera de bonito conmigo, para que yo la aplique. ¿Sí o no? De esa manera opera. Pero si a usted nada de eso le sirve, solo viene y ocupa y calienta puesto, y sale y se larga y sigue igual, pues a usted no le sirve nada esto. Usted no ha nacido del agua, de su palabra. Ese sí es la palabra, pero una palabra transformadora. Si yo no digo que la Biblia no transforme, pero ¿de qué sirve leerla? Cuando usted no ha nacido del agua, de una revelación perfecta, de una revelación que trae cambio. Entonces, quiero que se cuestione, escriba en su cuaderno, raye la Biblia, haga algo, pero sacúdase de la idiotez en la que está. Uy, hermano, no diga eso. Perdóneme, ¿qué otra palabra le puedo decir? Somos unos idiotas creyendo que somos salvos, creyendo que supuestamente creemos en ese Cristo, perdónenme la redundancia, pero para que me entiendan, pero ese Cristo que murió, pero que venció la muerte, que eso es una vaina exageradamente fantástica, no es capaz de cambiarnos la vida. No es creer con la mente, sino con el Espíritu. Ahora, ¿por qué muchos no pueden creer con el Espíritu? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué es más fácil creer con la mente que creer con el Espíritu cuando usted dice, según usted, que Dios transforma, cambia, sana, sacó a Israel de Egipto, abrió el Mar Rojo, mandó las plagas a Egipto, abrió el Jordán, hizo caer fuego del cielo? Usted predica todo eso.
¿Sí o no? ¿Lo predica? ¿Sí o no? ¿Lo cree? Sí, claro, yo lo creo, la Biblia lo dice. Ah, ya. Venga ahora por este enfermo. Dios puede cambiar esta situación. Esperemos a ver. Oiga, Dios le manda a decir que no haga esto. Pero porque yo quería y yo quería. Ah, luego no es que es su Dios. Luego no es que es su papá y usted le obedece. Hipócritas. Somos hipócritas. Llamemos las cosas por el nombre. Tenemos a Dios como un menos sirviente. Necesito. Hágame. Con esto es me enfermé. ¿Qué hubo? La acetaminofén espiritual, sáleme. Aquí estoy. ¿Para qué le sirvo? Ya no le vuelvo a orar, ya no le vuelvo a decir no me sana. Porque aparte de eso somos. No. Cuando uno. Se me fue. Sí, uno desafía al Señor. Chantajista es la palabra. Si no me sana, pues no vuelvo a orar. Problema suyo. Yo creo que Dios hasta se carcajea y dice tan ridículo. No yo ni cara de sus oraciones. El que necesita orar es usted, no yo. Ni a mí se me llena la barriga con escucharlo. ¿Por qué? Porque hemos creído con la mente. Y en esto tengo que confrontar. Creer con el Espíritu es pararme. Vea, inamovible. Pase lo que pase, aquí me mantengo. Cuésteme lo que me cueste. Vean, los que me vieron en mis peores crisis, sí que les decía yo. Vea, si pasa esto, juro solemnemente delante de Dios que ahí seguiré. Y aquí estoy. Nunca me escucharon decir otra cosa. Nunca. Y ganas, dijo Diana, ganas. Tuve de volarme hasta otro planeta. Pero por el amor hacia Dios, por la certeza, no por creer con mi mente. Porque cuando yo creo con mi mente soy variable. Un día pienso que sí, otro día pienso que no. Eso es creer con la mente. Y usted está muy engañado porque usted cree que usted es salvo, usted no es salvo. Si aquí no cogiera la muerte, perdóneme, pero usted no va. Estamos engañados. A mí el Señor me confrontó con esto. Y tengo que reconocer, no me falta porque yo ya venía meditando en la palabra, pero hasta anoche, terminando como a las 11, estaba terminando la predicación. Pero esta semana el Señor me llevaba a eso. Por eso Isaías habla de un pequeño remanente, pero yo veo muchas iglesias. Por esa causa. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos son las masas que van a una iglesia, pero pocos los que creen en el Espíritu. Ay, pastor, ¿y cómo le hago? Yo no sé creer en el Espíritu, no puedo creer en el Espíritu, porque lo que usted dice, tal parece que creo es con mi mente. ¿Sabe por qué usted no puede creer en el Espíritu? ¿Qué dice Jesús? ¿Que es necesario nacer de qué? O sea que las dos cosas van juntas. Por eso usted puede creer en esperanza que su familia va a cambiar. Pero no puede creer con el Espíritu y visualizarlo en el Espíritu y estar tranquilo que la cosa va a cambiar. Porque es que una cosa es tener esperanza, que se confunde con fe. Y otra cosa es tener la fe firme, que aunque no lo vea, estoy completamente seguro que todo va a cambiar. Entonces cuando Jesús, lo segundo es, ¿qué es nacer del Espíritu? Lo primero es ¿qué es nacer del agua? Lo segundo es ¿qué es nacer del Espíritu? Ahora, a veces creemos que una persona espiritual es aquella que habla en lenguas, ¿sí o no? Que profetiza, que sana enfermos. Uy, uno ve eso y uno dice, o que adora. Ay, véalos tan espirituales, eso tan bonito, que yo espero que el Señor les haga escuchar bonito todo eso. Vamos a mejorar el sonido. Pero ay, uno dice, véalos allá tan chuscos que cantan. Ve al pastor cómo ora y se sana, no sé qué. Eso no me hace espiritual. Eso demuestra que tengo dones
del espíritu. Pero los dones no necesitan que yo sea espiritual para fluir. Los brujos tienen dones del cielo, pero el viruña los ocupa. Entonces, para saber si usted es espiritual, no necesito ver si usted habla en lenguas, no necesito ponerle aquí a orar por un enfermo, no necesito aquí ponerle un endemoniado a ver si usted logra liberarlo. Eso es secundario, eso es formación, eso es entrenamiento, eso es cuando uno está dentro de la milicia, pero eso no garantiza que usted sea alguien espiritual. No es saber predicar. Ay, yo no tengo la habilidad espiritual. No, eso no se trata. Ay, yo no puedo orar. Pero oran. Ay, tan bonito que ora, está lleno del Espíritu. Eso no significa nada de eso. Nacer del Espíritu implica recibir los genes espirituales de la divina tercera persona de la Trinidad. Nacer del Espíritu es que en mí se han implantado sus genes, los genes del Espíritu Santo. Por esa razón me doy cuenta que muchos no creen con el Espíritu. Porque cuando en mí hay un gen de diabetes, eso tarde o temprano repercute, se muestra. Tarde o temprano se muestra. Si hay un gen o una herencia genética de colesterol, infartos o de problemas en las rodillas, ¿no nota que los morales todos se enferman de las papas? Oye, se empiezan a morir por abajo. Porque hay un gen y fulano lo recibe, y sultano lo recibe, y las generaciones lo reciben. Si usted nació en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas. Si usted es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, muéstreme cuál es su nueva criatura. Muéstreme los genes del Espíritu de Dios en usted. Usted no ha nacido de nuevo. Es una mentira. Recibir los genes es volver a ser la creación original. ¿Cómo así, pastor? Pues resulta que cuando Adán y Eva se equivocaron, pecaron, dice que nosotros caímos, dice que sus ojos fueron abiertos y la raza humana fue maldecida por su pecado, la consecuencia del pecado. Revísenme allá la moto, por favor. ¿Correcto? Y dice que nosotros fuimos creados ¿cómo? A su imagen y semejanza. Y yo creo que cuando usted escucha esto, que fuimos creados a imagen y semejanza, usted, bueno, por lo menos yo hace muchos años, todavía siendo niño, yo me imaginaba a Dios muy grande, con un saco azul de viejito, con barba blanca, pelo blanco, casi calvo aquí en la mitad, y así era como yo figuraba a Dios, muy niño, un niñitico. Y creemos que la imagen y la semejanza es la imagen que tenemos y la semejanza que tenemos entre otros. Con dos ojitos, una nariz, una boquita, una cabeza. Dios no tiene ombligo. O sea, usted se lo imagina físicamente. Oye, ¿será que Dios tiene ombligo si esa imagen y semejanza de nosotros? Con 10 deditos en las manos, 10 deditos en... Esa es la figura que Dios creó para nosotros. Pero cuando la Biblia, Génesis, dice imagen y semejanza, no refiere a una imagen como esta, a una imagen corpórea. No lo refiere. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere?
sino es a una imagen corpórea? A su espíritu. Usted y yo fuimos creados a la imagen del Espíritu de Dios, a la imagen de la revelación constante. Y aquí viene una palabra: la revelación constante de Dios se llama Espíritu Santo. La revelación constante. ¿Quién está en la tierra ministrándonos, revelándonos, llevándonos por el camino, corrigiéndonos? El Espíritu de Dios. Por eso nacer del agua y nacer del Espíritu es diferente. Nacer del agua es que vivir y recibir la revelación que fluye del trono. Pero nacer del Espíritu es implantar en mí los genes de su Espíritu. Si usted no tiene los genes del Espíritu de Dios en usted, difícilmente usted va a poder percibir a Cristo como debe. ¿Cuántas veces les he dicho que somos uno con Cristo? ¿Cuántas? Yo creo que no ha habido domingo que yo no se los diga. Discipulado en el que no lo mencione. Ahora sí responda, si no me levante la mano, o sea, pase la vergüenza solo. Honestamente, usted es uno con Cristo. Usted es de los que se para y el diablo tiene que sentarse. Yo no digo que el que es uno con Cristo no tiene dificultades, Cristo mismo las tuvo. Si no, no valdría la pena estar sobre la tierra. Pero hablo que no demostramos que lo somos. No tenemos fruto. Si hoy el Señor mete la mano en nuestra higuera, ¿qué saca? Fruto. Y si saca fruto, ¿es buen fruto? Porque todo no es dar fruto, todo es dar un buen fruto. Porque si saca manzanas llenas de gusano, se puede dar fruto, pero no da un buen fruto. Entonces esto de ser la imagen de Dios se comienza a mostrar en las nuevas criaturas por niveles. Y aquí vamos a ir cerrando ya este tema. ¿Hace cuánto es usted creyente? Póngale 10 años. Pepito, ¿cuántos años? No, tengo 20 años de creyente, pastor. Listo. Muéstreme sus niveles de crecimiento. ¿O sigue siendo usted el mismo cuando llegó a la iglesia? Por el contrario, más pecador que antes. Más inútil que antes. Si usted lleva muchos años en el Evangelio y usted no ha escalado en el Espíritu, usted no ha nacido del Espíritu. No. Y de pronto usted dice, ay, esto me bajó como la moral. Pues yo no sé, hermano. Pero yo tengo que hablarle la verdad. Yo no puedo decirle que estamos bien cuando estamos contra archipulchi, contra tetramacro extra hiper mega mal. Estamos mal, hermanos. ¿Qué les predico? Bendición. Pacto, venga y traiga plata que Dios se la va a reembolsar. Eso es una mentira. Usted puede sembrar y siempre porque necesitamos. Pero si usted no anda derecho con Dios, sus finanzas no se van a arreglar. Así de simple. ¿Qué ocurre cuando nacemos del agua y del Espíritu? Empiezo a declinar el mensaje. Nacer del agua y del Espíritu nos permite entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es entrar en el reino de Dios? No lo hacemos cuando morimos y por gracia somos salvos y nos vamos al cielo. Eso no es. Entrar en el reino de Dios es vivir sobre la tierra como si estuviéramos en el cielo. ¿Qué dice? Que allá no va a haber ni lloro ni lamento. Pero usted aquí se lamenta y se lamenta todo el mundo. ¿Verdad? Oiga, qué barbaridad. Por todo lloramos. Por todo. A toda hora. Ay, Señor, qué desgracia la mía. ¿Hace cuánto no alaba? Pero alabar, no lavar, alabar. ¿Hace cuánto no adora?
pero postrado, así usted va riendo, pero con un corazón realmente entregado. Ay, yo te alabo porque estoy triste. No, alábelo por lo grande que es Él. Pero cuando acá se nos volvió la alabanza, una queja. Me gusta esa canción de yo no sé quién, alaba a Dios. No importa que esté usted vea llevado de la inmunda, pero alábelo por lo que Él es. Hoy le alabo porque no tengo para la comida, pero es con queja. No es porque, aunque no tenga, te alabo, sé que me vas a dar. No, aunque no tenga, Señor, pero te alabo, Padre. Eso es una mentira, no lo estamos viviendo como es. Vivir el reino de Dios es vivir como si estuviéramos en el cielo. Pero a nosotros todo nos atormenta, todo. Yo conozco a alguien, lo más pequeño, yo le dice, oye, pero simple, vaya a la esquina y pregunte. Ay, sí, cierto, y duró una semana enfermo porque no podía. Gente que por nada se le entorpece la vida. Y así hubiera razón. Así hubiera razón. Si uno entra en sus crisis, yo no digo que no, que uno no se lamenta y uno no se queda, claro que sí, lógico. Pero en la presencia de Dios, cuando yo creo, cuando los genes del Espíritu de Dios están en mí, yo tengo la seguridad que el mismo gen que habita en mí, que levantó a Jesús de entre los muertos, levantará mi situación. Ustedes están muy aburridos, no me están entendiendo. El mismo gen del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en mí. Amén. Y ese gen hará en mí que mi situación resucite para gloria y victoria, tanto mía como del Señor. Amén. Pero tenemos que pararnos en la brecha y decir, necesito que mi vida cambie. Entrar en el reino es caminar con Dios, hablar con Él, conocer sus secretos. Estoy seguro que Colombia se va a sacudir. Al menos en estos próximos 2 meses tiene que sacudirse. Conocer sus secretos. Y ya puse a varios profetas y apóstoles, oremos por misericordia. Ya ni le escribo a la iglesia, si nota que ya no les escribo, me da lucha. Tengo que confesarme, me da pereza. Es fastidioso ver a un poco de gente que tantos años y no dan esto de fruto. No hablo de plata, hablo de espíritu. Pastor, no hay plata, pero vamos a orar. De algún lado tendrá que venir un millonario y nos siembra y vuelve y se larga, así es que no es para ser salvo. Pero es que ni eso. ¿Cómo será que ustedes no oran ni por su casa? ¿Y yo para qué los voy a entorpecer con oraciones mías? Tontas. Orar por una nación, una bobada. Orar para que Dios no la sacuda y se acabe medio país. Esas pendejadas. Cuando la iglesia de Cristo está llamada a ser establecida sobre la tierra para eso, no para ver cómo se le soluciona la vida. Ay, ay, ay. La iglesia no es establecida para que usted, los cristianos, vivan enfermos. No, perdóneme, pero para eso no fue establecida la iglesia. La iglesia, ¿para qué fue establecida? Para sanar, para salvar, para mostrar y exponer la luz que se supone de Cristo hay en nosotros. Pero no lo estamos haciendo. Muéstreme una iglesia, bueno, tengo muy pocas, pero muéstreme una iglesia, grande o pequeña, que cumpla su función sobre la tierra. No lo hay. No lo hay. Y le dije esta semana al Señor, o me das un pueblo que se levante del polvo y se sacuda, o les levantas un pastor y me llevas a cumplir tu propósito. Pero yo no me voy a quedar acá, y se lo dije a Diana y se lo dije a Maris también esta semana. No me voy a quedar con nadie. O caminan o camino solo. Ay, pastor, ¿y es que usted es perfecto? No, puede que no, pero yo sé para dónde voy.
Mis ovejas, y no quiero ser alargante como otros, pero mis ovejas, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí hay más de uno que no se identifica con este pastor. Si usted no se identifica con esta figura, tenga la amabilidad, vean, lo bendigo, seguimos siendo amigos, pero no se acarga. Usted puede crecer y echar raíces en otro lado. Vivir en el reino de Dios. ¿Qué ocurre cuando nacemos del agua y del Espíritu? Cuando nacemos del agua y del Espíritu podemos hacer frente al pecado, frente a nuestros enemigos, y no precisamente la amante del esposo, y no precisamente la vecina chismosa, no enemigos de carne y hueso, porque al fin y al cabo son instrumentos de Satanás. Cuando el reino de Dios vive en mí, yo vivo en él, cuando he nacido del agua y del Espíritu, entonces yo le puedo hacer frente a lo que sea y no me va a sacudir. Me gusta la porción de Isaías que habla del cedro del Líbano. No hay un cedro mejor en ninguna parte del mundo. Sus raíces son el doble de su altura. Ningún árbol lo logra. En ningún otro lugar del mundo los encuentran. El doble, imagínense esto con el doble de sus raíces. Por eso es que viene un vendaval, un ventarrón y no lo tumba. Y por eso Dios lo dejó en la Escritura, para que nosotros seamos como esos cedros. Pero hoy una ventisquita y chirrió el viento y ya se cayó. Cierro con el texto de Juan 7, 38 y 39. Lo tienen, Juan 7, 38 al 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en ¿quién? En Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pregunta, ¿Jesús ya fue glorificado? Por supuesto. Murió, resucitó, ascendió al cielo y allá está glorificado. ¿El Espíritu Santo ya vino? Pues al menos Hechos 2 manifiesta su descenso sobre la tierra y su permanencia acá, ¿ok? Entonces la pregunta que se me crea, muy boba y estúpida por ratos, pienso yo, me da pena preguntárselo porque a veces es obvio, pero ahí dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Voy a volver a... Vamos a volver. ¿Cristo ya fue glorificado? Sí, pastor. ¿Ya el Espíritu Santo vino? Sí, pastor. Hechos 2 dice que ya vino. Pero la Biblia dice que de su interior, que todo aquel que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cierto? Listo. Oiga, su merced va a la iglesia, ¿cierto? Mire, estoy pasando por una crisis. Vaya a la iglesia para que el pastor ore por usted. Sin vergüenzas, echándome más trabajo al lomo cuando ustedes son hijos de Dios y llamados por el mismo que me llamó. No significa que no puedan pedir oración, pero la Biblia dice, oren unos por otros. Así como yo oro, usted debe orar. La responsabilidad no es del pastor, sin vergüenzas. Ahí vamos a la iglesia para que oren por nosotros. Y usted, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si esa agua viva
es el fluir de la revelación constante de Dios y es el Espíritu que puso genes de Dios en usted. ¿Cómo es posible que el agua que se supone debe fluir de usted no da vida sino envenena? Su familia lo detesta porque usted es un cristiano de esos fastidiosos. Todo es pecado, pero cuando le tocan el pecado a usted, me odian. Correrán ríos de agua viva. Cuando nacemos de nuevo, cuando las profundidades de esa revelación están en nuestro interior y sus genes en nuestro ADN, dijo Jesús que esas aguas correrían, saldrían y brotarían de nosotros. Ya me hice señas por si no me entendió. Correrían. Ahora, el río es el Espíritu, el agua viva, su revelación. El río y el agua no es un río de sangre, sino ahí diría el río de la sangre de Jesús. No dices el río de agua viva. Fluirán de nuestro interior donde sea. Vea, usted va a ir sentado en el Transmilenio y la gente va a sentir que alguien especial está sentado a su lado. A mí me pasa constantemente. Uno va a cualquier lado y la gente dice, ya lo vimos. Porque no es la energía, no es el aura, no es el chakra, es el Espíritu de Dios. Donde uno va el Espíritu de Dios. Por lo menos donde yo voy y entro. En alguna ocasión salí de un juzgado de ahí del centro y por el lado, ahí al lado, unas casitas más allá, había un hueco esos de San Gregorio y yo iba esperando el bus porque venía por la 10ª, esa porquería se demoraba. Yo no había visto el sitio. Cuando pasé, alguien me empujó, me gritó maldito. Yo volteé a mirar, yo me caí así, me levanté, ahí había un señor esperando un bus, apenas me miró como que, ¿y este qué me da? Y volteo yo hacia arriba a San Gregorio Hernández y abren una reja donde estaban todas sus porquerías y hechizos y una bruja asquerosa con una ruana que tenía tercia negra. No, chile, dijo, bueno, se cae. Cerró la puerta. Yo dije, Dios mío, ¿y qué pasó? No por mí, no es Camilo, son los genes que habitan en él. Porque uno solo, nada pasa, pero con él yo sí sé qué pasa. Por eso hay gente que se me escabulle. Por eso yo les digo, venga y hablamos. Después, pastor, no tengo tiempo. Para mí, eso es un termómetro. De por sí que eso es un termómetro ambulante. Para mí, yo ya sé qué pasará. Porque mi espíritu los revela. ¿Quién es usted delante de Dios? Póngase sobre sus pies. ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Tiene los genes de Dios en usted? ¿Del Espíritu corriendo por su sangre? ¿Ha nacido del agua? ¿Ha entendido la revelación constante que sale de su trono? Pues yo no sé. Cada cual saca su evaluación, podremos llamarlo así, o su propia conclusión, pero más bien pienso que es una evaluación. Usted tiene que evaluarse hoy, confrontados a ser santos y justos, pero confrontados a vernos frente al espejo y decir, ole, ¿de verdad yo nací de nuevo? ¿O soy un feto espiritual que no ha nacido, que tiene todos los indicios por nacer pero no ha nacido? Y hay fetos que llevan hasta 20 años. Yo creo que ya están mal. Sí, un feto de 20 años ya muy duro. ¿Por qué no cierra sus ojos y entiende que
solo en el Señor le puede cambiar a usted la vida, la de su familia, su historia, la de su familia, sus finanzas, la de su familia, su trabajo, su ministerio,